Bienvenidos en nombre del International Finance Conference, pues les damos la cordial bienvenida a esta primera sesión paralela de finanzas para emprendimientos, en el cual tendremos 3 ponencias y vamos a iniciar con la primera. La primera se llama el crowdlending como alternativa de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del Perú. De autoría de Gerardo Gómez, de la Universidad Nacional de Piura, Perú, Leslie María Antoine Marchena Ojeda, de la Universidad Nacional de Piura igualmente, Javier Anthony Navarro Barranzuela, de la misma institución y país. Pues adelante, estimados colegas, por favor, cuando gusten, pueden iniciar su presentación y yo les iré marcando el tiempo. Ok, muchas gracias, Rogelio. Muy buenos días a todos los presentes en la sala. En primer lugar, permítanme agradecer a la IFC 2021 por haber revisado y valorado nuestro trabajo y permitido que estemos en esta mañana compartiendo los resultados de esta investigación, ¿no? Que básicamente esta investigación se enfoca en 2 cosas, ¿no? El problema de las MIPYME y el problema del crowdlending. Este trabajo es producto de una tesis de grado que está por sustentarse en la Universidad Nacional de Piura. Leslie Marchena y Javier Navarro son las personas que van a sustentar su tesis, y quien habla es profesor, ¿no?, de finanzas e investigación en la Universidad Nacional de Piura, en la Facultad de Contabilidad y Finanzas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer en este trabajo? En resumen, este trabajo aborda 2 problemas fundamentales justamente que desde ayer se vinieron comentando en la conferencia central, ¿no? El problema de las MIPYME, que es un problema no solo del Perú, sino es un problema de América Latina, ¿no? Todos los países latinoamericanos, el espectro, el tejido empresarial latinoamericano es entre el 90 y 99%, 95, 99%, micro, pequeñas o medianas empresas, ¿no? Y el problema fundamental, sobre todo en la pandemia, ¿no?, es el acceso al financiamiento, ¿no? Si ya sabemos que históricamente estas unidades de negocio tienen muchas restricciones para obtener financiamiento por el alto riesgo que muchas veces representan o son percibidos por los bancos o por las instituciones de microfinanzas, pues obviamente con la pandemia eso se acrecentó más y ha sido el sector más golpeado en este escenario que estamos todavía viviendo. Y por otro lado está la tecnología, ¿no? Todos sabemos que estamos viviendo la industria 4.0, ¿no? El mundo, ¿no?, digital. Y en ese entorno, pues efectivamente hay gente que está sacando provecho para ofrecer alternativas distintas a lo que genera la banca tradicional. Y es así como aparecen las fintech, ¿no?, el crowdfunding, y dentro del crowdfunding pues tenemos como una modalidad, el crowdlending, ¿no?, como una plataforma que ofrece, ¿no?, alternativa de financiamiento a estas micro y pequeñas empresas. Entonces la tecnología está puesta de alguna otra manera al servicio del empresariado a través de estas alternativas de financiamiento que se tienen. Entonces, eso es lo que hemos querido estudiar, ¿no? El objetivo de este trabajo es ver cuál es la percepción que tienen los micro, pequeños y medianos empresarios del Perú, ¿no?, sobre esta posibilidad de que puedan obtener financiamiento a través de plataformas digitales, ¿no? Con todas las ventajas y todos los riesgos que también implica ello, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos hecho este trabajo? Simple y llanamente porque el crowdlending, ¿no?, el crowdfunding, en el Perú por lo menos, no sé, y en algunos otros países también, es una alternativa de financiamiento nueva y poco conocida por este mundo de las micro y pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, digamos, el gap que tratamos de cubrir con esta investigación es eso, ¿no? Es ver hasta qué punto esto constituye una alternativa o constituye, o cuál es la percepción que tienen los microempresarios respecto a si querrían o no utilizar esta alternativa de financiamiento digital. Dentro del marco teórico hemos resaltado tres colaboraciones, tres investigaciones, ¿no? El de Bortesi et al. Del 2014, que hace que se enfoca en estudiar el mundo de las MIPYMES en el Perú, ¿no? Y claro, ya todo el mundo sabe, porque América Latina, vuelvo a repetir, es una radiografía, ¿no?, que
las MIPYME tienen muchas dificultades, ¿no? De acceso al crédito por falta de garantías, porque sus activos son de poco valor, ¿no? O porque realmente son unidades de negocio tan pequeñitas que ninguna institución muchas veces quiere compartir riesgos con ellos en los negocios, ¿no? El otro trabajo que hemos señalado desde Ramírez y Muñoz del 2015, él hace un estudio en España sobre el crowdlending, ¿no? Y encuentra justamente 3 características fundamentales que representan, ¿no? Un complemento perfecto, una ventaja para el financiamiento a través de esta plataforma, que es la flexibilidad, ¿no? Es decir, los requisitos, ¿no? La rapidez y la facilidad de concesión, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, en los países desarrollados, sí esto tiene mucha acogida, ¿no? Y finalmente el trabajo de Love 2017, ¿no? Que hace un estudio a nivel europeo, ¿no? Y encuentra, pues, que el crowdlending en Europa sí está funcionando, ¿no? Los crowdfunding sí están funcionando porque, entre otras cosas, el atractivo está en reducir costos, ¿no? Costos financieros, costos de acceso al crédito, ¿no? Y de alguna otra manera porque reduce el nivel de confianza de desconfianza, podríamos decir, que tiene el empresario sobre la banca tradicional, ¿no? Entonces, hay más sociabilidad con estas plataformas y menos costos, más rapidez, y entonces en Europa, ¿no? Está funcionando. Entonces, nosotros con este trabajo lo que queremos ver es qué está pasando en el Perú, tomando como muestra una región, ¿no? La región de Piura, la región Piura, que es una región situada a 1.100 kilómetros al norte del Perú y que es la 4ª región más importante desde el punto de vista económico en el Perú. Doy el pase a Leslie para que continúe con la exposición. Buenos días con todos. Continuando con la exposición, la metodología de la investigación. Nuestro trabajo planteó la hipótesis de que las MIPYMES de la región de Piura sí están dispuestas a demandar financiamiento a través del crowdlending. Esta es una investigación descriptiva, ya que se busca conocer las percepciones de las quien dirigen las MIPYMES en cuanto a la posibilidad de acceder al financiamiento a través del crowdlending. En cuanto al tiempo, es una investigación transversal, ya que los datos se recogieron en un momento dado y tiene un enfoque cualitativo, ya que busca conocer la potencial demanda de financiamiento. La muestra estuvo conformada por 382 MIPYMES ubicados en la región de Piura, que no se han financiado a través de crowdlending, y 7 MIPYMES que se han obtenido financiamiento. Las 7 MIPYMES se debe a que hay poca penetración aún del crowdlending en el mercado peruano. Estas encuestas se realizaron en las 7 provincias de la región de Piura, como son Piura, Sullana, Sechura, Huancabamba, Ayabaca, Paita, Talara y Morropón. Se utilizaron, para la obtención de datos, se utilizó 2 cuestionarios que pasaron por prueba de validez a través del juicio de expertos y prueba de confiabilidad. El cuestionario 1 estuvo dirigido a las MIPYMES que no tienen conocimiento del crowdlending o teniendo conocimiento de no han decidido financiarse. Y el cuestionario 2, las MIPYMES que sí se han financiado a través del crowdlending. En el estudio sobre la demanda de financiamiento se tomaron 3 variables, se analizaron 3 variables. Estas son los costos financieros, la rapidez de acceso y la flexibilidad de condiciones. Las técnicas que se utilizaron para el análisis de esta variable son la baremación por percentil, la escala de validación a 2 niveles y la chi cuadrado. Pasando al análisis de datos, primero vamos a analizar el cuestionario 1, donde se determinó la percepción de las variables que tienen las MIPYMES para financiarse a través del crowdlending, empezando con la variable rapidez de acceso, que se refiere al tiempo en el que se le otorgan los créditos a las MIPYMES. Según la literatura consultada, este suele ser más rápido que el ofrecido en el sistema tradicional, ya que aprovecha al máximo todas las ventajas tecnológicas. Las MIPYMES hacen una petición a través de estas plataformas, se evalúa, se les asigna un riesgo de acuerdo a la información que se ha obtenido y se les da un crédito de forma más rápida. En cuanto a la percepción de la rapidez de acceso, se tiene que la mayoría de las MIPYME percibe que este acceso sería lento. Esto se ve reflejado en el 54,16% de la microempresa, 16,67% de la pequeña empresa
y 33,33% de la mediana empresa. Estos resultados se debe al desconocimiento del tema y a la falta de confianza en lo que son las plataformas de Internet para solicitar créditos. En la encuesta se hizo una pregunta referida a que si la rapidez de acceso, o sea, se les explicó a los MIPYME que en las plataformas de crowdlending se pueden obtener financiamiento en menos de media hora en algunas plataformas. Si después de dar esta información se les consultó si es que estarían dispuestos a financiarse a través del crowdlending, lo que solo el 36% nos respondió que sí. Nos llevó a determinar esta información, que la rapidez de acceso no es un factor totalmente determinante al momento de solicitar un crédito, tanto en las plataformas de crowdlending o en las empresas del sistema financiero tradicional. En cuanto al costo financiero, la variable costo financiero se refiere a los costos que asumen las empresas por trabajar con fondos ajenos para invertir. Están conformados por el precio del dinero, los costos administrativos y las comisiones. Aquí la mayoría de las MIPYMES nos indicó que percibe que el costo financiero en estas plataformas sería bajo. También se les consultó a través del cuestionario que si los costos financieros eran un factor determinante al momento de solicitar un crédito en las plataformas o en las empresas del sistema financiero, y casi el 90% nos dijo que sí, es un factor determinante en los costos financieros. Y la última variable analizada fue la flexibilidad de condiciones. Sumado a no tan rigurosos métodos que utilizan las plataformas de crowdlending para otorgar los créditos, se le suma la flexibilidad de condiciones en el importe y en el plazo que se le otorga el crédito. Las MIPYMES se ven empoderadas al poder escoger la cuota que van a pagar y el horizonte de tiempo en el que van a devolver el crédito, dependiendo de su estructura financiera y sus condiciones de pago. En la tabla 7 vemos la percepción de la flexibilidad de condiciones, donde la mayoría de MIPYMES considera que esta sería alta. Es decir, que les dan por lo mismo que le dan para escoger el importe y el plazo en el que pueden devolver el crédito. Le doy pase a mi compañero que les va a explicar los datos del cuestionario 2. Muy buenos días. No tienes audio, Javier. Javier, seguimos sin escucharte, no sé si... ¿Ahí ya se me escucha? Ahí se te escucha. Perfecto. Muy buenos días y las disculpas de caso. Lo siguiente correspondiente al análisis de datos son los datos que hemos recolectado en el cuestionario 2, que fueron aplicados para las empresas que efectivamente se han financiado a través del crowdlending. En esta parte hemos detallado también las 3 variables que hemos estudiado, y en la primera tabla de este cuestionario, referida a la rapidez de acceso, se manifestó que el 85.71% de las empresas que se han financiado por crowdlending manifestaron que tuvieron una rapidez de acceso que fue mayor comparada a las condiciones que les pusieron en el sistema financiero tradicional. Estos datos los hemos comparándolos con los datos del primer cuestionario. Se observa, digamos, datos opuestos, debido a que aquí ya se indica los datos reales de las empresas que se han financiado a través del crowdlending. En lo referido al costo financiero, hay una
unanimidad, dado que el 100% de las empresas indica que los costos financieros fueron bajos. Y en la siguiente tabla, referida a la flexibilidad de condiciones, hemos considerado necesario detallar 3 aspectos: el importe, los plazos y los requisitos. El 85.71% manifiesta que pudo escoger el monto y la cuota de pago. El 71.43% pudo escoger el plazo o la fecha de pago, y todos indicaron, el 100%, que los requisitos que le fueron solicitados fueron pocos si los comparamos con los que le solicitaban en las empresas del sistema financiero tradicional. Entonces, esto nos lleva a este gráfico final, en la que, tomando en cuenta todas las preguntas del cuestionario 1 y aplicando la técnica de la baremación, en la cual se establecen rangos mínimos y máximos, tomando el percentil 50, determinamos que el 51% de las empresas está dispuesta a financiarse a través del crowdlending. 5 minutos. De aquí podemos derivar que existe una demanda potencial en el Perú sobre este sector de mercado, por lo que las expectativas de crecimiento en el corto y mediano plazo del crowdlending son bastante altas, ¿no? Lo que se busca constituir a esta alternativa como una de las principales alternativas de financiamiento, y que permitirá también que se disminuya el tema de la exclusión financiera, que no es solo un tema que aqueja al Perú, sino a la gran mayoría de países de Latinoamérica. Y como consideraciones finales, primero tenemos que la hipótesis que hemos planteado en el trabajo va a quedar aceptada debido a que más de la mitad de las empresas encuestadas manifestaron que podrían acceder a financiarse a través del crowdlending. A pesar de que el crowdlending es una alternativa bastante reciente, su innovación y sus expectativas de crecimiento han llamado la atención tanto de inversionistas como de los receptores de estos fondos, debido a las múltiples ventajas con las que cuenta, de las que hemos desarrollado en este trabajo. Entonces, el aprovechamiento de estas ventajas en lo referido al costo financiero, a la flexibilidad de acceso y a la rapidez con la que se otorga un crédito va a repercutir positivamente en la estructura financiera de las empresas, debido a que están ganando ese costo de oportunidad y pueden destinar ese dinero que están ahorrando para desarrollar proyectos futuros que les permitan continuar con una brecha de crecimiento. Finalmente, para el tema de los principales motivos por los cuales no se financiarían a través del crowdlending, encontramos que, como se mencionó, eran la desconfianza y el desconocimiento del funcionamiento. Entonces, para estos inconvenientes, la Superintendencia de Mercado de Valores ya ha desarrollado un reglamento que regula esta actividad, y de esa manera esas brechas cada vez se van reduciendo, lo que se espera en el futuro que el uso del crowdlending vaya aumentando progresivamente. Con eso terminaríamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, y sobre todo por respetar tan cabalmente el tiempo. Felicidades a los tres. Daríamos paso a la segunda ponencia de acuerdo a las indicaciones, que lleva como título Potential Use of Crowdfunding in an Emerging Economy, an Exploratory Approach to the Chilean Case, de autoría de los 4 autores de la Universidad de Concepción de Chile: Carlos Delgado Puentealba, Jorge Muñoz Mendoza, Sandra Sepúlveda Yelpo y Carmen Veloso Ramos. Bienvenidos, cuentan con 20 minutos nuevamente. Ok, muchas gracias por el tiempo. No sé si pueden ver la presentación. Se ve perfectamente, Carlos, gracias. Perfecto, voy a comenzar. Bueno, como mencionó recién el panelista, les voy a presentar un estudio exploratorio sobre el uso de crowdfunding para Chile, ya que si bien en otros países existen muchos datos, mucha investigación, pero todavía en los países latinoamericanos no es mucho lo que se ha podido investigar por restricciones de tiempo y recursos. Hay ideas exploratorias que espero que a futuro puedan seguir desarrollándose.
Bueno, déjenme explicarles un poco el background acerca del crowdfunding. Hay muchas personas que quieren llevar a cabo proyectos que no necesariamente son negocios con fines de lucro, sino también iniciativas sin fines de lucro, como por ejemplo proyectos artísticos, medioambientales o sociales. Y en muchos casos las personas enfrentan restricciones en los instrumentos tradicionales a través de los bancos e instituciones financieras. Y debido a esas brechas de financiamiento, es por eso que se desarrolla principalmente la industria fintech, que empezó primero en países desarrollados y también se ha extendido al mundo emergente, principalmente América Latina. Dentro de esas iniciativas se encuentra el crowdfunding, con ciertas ventajas que, por ejemplo, promueve la inclusión financiera y también promueve el financiamiento con costos más bajos. Pero hay muchas preguntas que todavía no han sido respondidas en esta materia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en América Latina? Es que vemos un incremento drástico en el crowdfunding, especialmente en Chile, que ha tenido una evolución muy acelerada de este concepto en los sitios web y se han transado más de 180 millones de dólares en el 2016. Los estudios que se han hecho en Chile sobre crowdfunding se han enfocado solamente en la oferta de empresas de crowdfunding, prácticamente las empresas que hay, cómo transan, pero muy poco sobre la demanda, o sea, cuáles son las necesidades que tienen en este caso las personas que buscan financiamiento. Y es por eso que este estudio busca cubrir esa brecha y analizar el uso potencial de crowdfunding para financiar proyectos. Obviamente, para conocer la demanda completa necesitaríamos tener una muestra representativa de toda la población chilena, pero como es bastante extensa y no tenemos por el momento mucho financiamiento o recursos, decidimos hacer un estudio exploratorio enfocándonos en una ciudad y también en un cierto segmento poblacional. Nosotros escogimos la población joven, específicamente estudiantes universitarios de pregrado de regiones, que son de la Universidad de Concepción, y esta universidad se caracteriza por tener alumnos de todos los segmentos socioeconómicos. Y además, el grupo juvenil es bastante interesante porque tienen mayor acceso a Internet y también muchas veces enfrentan restricciones crediticias. Nosotros queremos cubrir 3 aspectos en la investigación. En primer lugar, conocer cuál es el conocimiento que tienen estos jóvenes sobre el crowdfunding, ver si ellos estarían dispuestos a utilizar estas plataformas en el futuro para conseguir financiamiento. Y en tercer lugar, cuál es el porqué. ¿Por qué ellos estarían interesados o no en utilizar esas plataformas en el futuro? Y eso lo hacemos con un estudio que es mixto, un componente cuantitativo y otro componente cualitativo. Bueno, la literatura es bastante amplia en cuanto a crowdfunding en el mundo desarrollado y también ha tenido un crecimiento importante en los países emergentes y específicamente en América Latina ha crecido un 147% anual promedio entre 2013 y 2018. Y Chile también ha tenido un crecimiento superior al 100% entre 2017 y 2018. Pero también hay autores que mencionan que especialmente en Chile hay muchas limitaciones en la disponibilidad de datos. ¿Qué es lo que ocurre respecto al segmento de jóvenes? Hay varios estudios que se han hecho, por ejemplo, en Turquía, Portugal y también en América Latina, como Ecuador y Perú, donde se muestra que existe muy poco conocimiento de las plataformas de crowdfunding, especialmente en la población de jóvenes, pero ellos de todas maneras perciben que hay beneficios positivos de ser parte de estos servicios. Así que todavía queda mucho por conocer. Les voy a explicar un poco la metodología respecto a la colección de datos. Nosotros realizamos este estudio principalmente el año 2018, previo a la pandemia y previo al estallido social que hubo en Chile. Nosotros escogimos una muestra de 240 estudiantes de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, en Chile. Y para basarnos en el tamaño de la muestra, nosotros tenemos que la población que hubo el año 2018 de alumnos regulares fue de 2.368 y tenemos nosotros un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 5,4%. Nosotros aplicamos una encuesta presencial semi-estructurada a estos alumnos que contiene muchas preguntas que tienen que ver obviamente con las características sociodemográficas, por ejemplo, la edad, el nivel de ingresos, a qué carrera pertenecen, el sexo, y también hacemos otras preguntas que son más profundas en cuanto a ciertas percepciones a través de escalas de Likert. Y también les preguntamos acerca del uso potencial de crowdfunding. Acá pueden ver un poco más de detalles sobre la descripción de la muestra respecto a las características sociodemográficas. Por el tiempo no voy a explicar todo en detalle, sino que me quiero detener en esta parte,
nosotros les preguntamos algunas preguntas, valga la redundancia, sobre la intención emprendedora que tienen estos estudiantes y también el grado de confianza que tienen las instituciones financieras y el grado de uso que ellos tienen para las tecnologías de la información. Realizamos preguntas tipo escala de Likert y después las cuantificamos en un índice que está entre 0 y 1. Por lo tanto, conocemos estos 3 indicadores. También les preguntamos si ellos conocen o no acerca de las plataformas de crowdfunding y apenas menos de un 14% de los estudiantes de la muestra respondió que conocía sobre estas plataformas. Por lo tanto, más del 80% restante no lo sabía. Respecto a eso, nosotros nos anticipamos a esta carencia de conocimiento y al final de la encuesta nosotros entregamos un texto donde brevemente se indica de qué se trata el crowdfunding y luego les hicimos una pregunta a estos estudiantes que tiene que ver con lo siguiente: si ellos estarían dispuestos en el futuro a utilizar las plataformas de crowdfunding para conseguir financiamiento. Y ellos tenían que responder una respuesta entre 0 y 4, donde 0 significa que definitivamente no lo utilizarían y 4 indica que definitivamente sí lo utilizarían. Y nosotros podemos ver que los resultados son bastante diversos y hay muchos estudiantes sobre la tercera parte que aún están indecisos en ese sentido. Por lo tanto, a nosotros nos interesaría saber cuáles son las razones por las cuales ellos indicaron esa respuesta, porque hay estudiantes que sí estarían dispuestos y porque hay estudiantes que no estarían dispuestos. Hay estudios que indican, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen un estudio que tratan de indicar cuáles son las condiciones necesarias para crear un buen ecosistema de crowdfunding. Y nosotros nos dimos cuenta que podría incidir la intención emprendedora, la confianza en las instituciones financieras y también el uso de tecnologías de la información. Por lo tanto, creemos que estos factores podrían tal vez incidir en esa respuesta. Y en base a eso nosotros formulamos para la parte cuantitativa de nuestro estudio 4 hipótesis. En primer lugar, proponemos que a mayor intención de los estudiantes por llevar a cabo un emprendimiento, y acá emprendimiento me refiero a un concepto más amplio, no solamente un negocio, sino cualquier iniciativa sin fines de lucro, a mayor intención emprendedora de los estudiantes podrían tener una mayor propensión a usar crowdfunding en el futuro para conseguir el financiamiento de esos potenciales proyectos. También la hipótesis número 2 está asociada a que si los estudiantes tienen una mayor confianza en las instituciones financieras o en el mercado financiero, eso generaría una mayor probabilidad de que ellos usen crowdfunding a futuro. También planteamos una hipótesis 3, donde si ellos tienen un mayor grado de uso de tecnologías de información, como por ejemplo Internet, smartphones y otros, porque las plataformas de crowdfunding utilizan plataformas digitales, eso implica que podrían tener también una mayor probabilidad de uso de crowdfunding. Y finalmente está asociado al conocimiento, por lo tanto, si los estudiantes conocían previamente estas plataformas, eso también podría incidir positivamente en que querrían utilizarlas. El conocimiento o el desconocimiento puede ser un factor importante. Y es por eso que nosotros tomamos esas variables para realizar un testeo. Nosotros tenemos la variable dependiente, que es el uso potencial de crowdfunding, que es una variable categórica con 5 categorías ordinales y que indican el orden de que definitivamente sí utilizarían las plataformas y van decreciendo hasta llegar a la última alternativa, que sería que definitivamente no lo utilizarían. También tenemos variables independientes, que son índices entre 0 y 1 para las 4 variables que les mencioné para testear las 4 hipótesis, y también tenemos variables de control, como por ejemplo la edad, el sexo, si los estudiantes pertenecen o no a una carrera de negocios, y también el ingreso familiar y el ingreso personal del estudiante que podría incidir. ¿Cuál fue nuestra estrategia econométrica? Debido a que la variable dependiente es de carácter categórica y ordinal, nosotros utilizamos un modelo Probit ordenado, donde en este caso la variable que es uso potencial de crowdfunding tiene 5 categorías. Nosotros queremos ver qué factores inciden en la probabilidad de que un estudiante haya escogido una de esas 5 categorías. Y el modelo Probit utiliza la distribución normal de probabilidad y esta es la especificación. UCF es el uso potencial de crowdfunding, EI representa la intención emprendedora, TFI representa la variable asociada a la confianza en las instituciones financieras, ICT es la variable asociada al grado de uso de la tecnología de información, KCF corresponde a una variable binaria que indica si el estudiante conocía o no sobre crowdfunding, y también tenemos acá
una sumatoria que está asociada a las variables de control, como ingreso y características sociodemográficas de los estudiantes. Y luego, como este modelo es de carácter no lineal, nosotros extrajimos los efectos marginales de este modelo Probit para conocer realmente los efectos de estas variables independientes sobre el uso potencial de crowdfunding. Les voy a presentar acá los resultados cuantitativos. Acá tenemos parte de los resultados del modelo Probit con los efectos marginales. Y les voy a presentar el testeo de las 4 hipótesis. En primer lugar, ¿qué ocurre con la intención emprendedora? Acá tenemos que cuando UCF es igual a 0, recuerden que representa cuando el estudiante dijo definitivamente no utilizaré crowdfunding en el futuro. Y 4 representa el hecho de que sí utilizaré crowdfunding definitivamente a futuro. Y acá tenemos también aspectos intermedios, que posiblemente lo utilizaría, posiblemente no, y la indecisión. Podemos ver que en ninguno de los casos la intención emprendedora tiene un efecto significativo sobre el uso de crowdfunding. Y eso quiere decir que puede haber un estudiante que tiene intenciones de emprender, pero que no necesariamente escoja crowdfunding, sino que podría irse a las alternativas de financiamiento más tradicionales. ¿Qué ocurre con la confianza en instituciones financieras? Acá podemos ver que para las opciones que indican uso de crowdfunding a futuro, el efecto es positivo y significativo. Por lo tanto, es muy importante que los jóvenes confíen en el sistema financiero para que puedan utilizar crowdfunding. Y esto tiene muchas implicancias respecto a los desafíos regulatorios que existen, porque todavía en Chile no existe una ley fintech o una ley para crowdfunding. Recién estos meses ya se está lanzando un proyecto de ley para poder aprobar una ley fintech en Chile. ¿Qué ocurre con el uso de tecnologías de información? Vemos que para ninguno de los casos el efecto es significativo. Por lo tanto, aunque los estudiantes usen mucho internet o mucho el smartphone, por ejemplo, eso no es un indicador de que estén más propensos a usar crowdfunding. Y también acá tenemos la variable de el conocimiento previo de crowdfunding y vemos que el efecto es significativo y es positivo para las alternativas más altas. ¿Qué quiere decir? Que si los estudiantes sabían previamente del crowdfunding, mayor conocimiento implica mayor probabilidad de uso a futuro. Esto tendría muchas implicancias para la política económica y para fomentar la inclusión financiera de nuestro país y de América Latina. Acá también pueden apreciar los efectos de las variables de control, pero por tiempo no los voy a explicar mucho en detalle. Voy a pasar ahora al análisis cualitativo, y que tiene que ver con lo siguiente. Les había mencionado que habíamos puesto una pregunta abierta, que habíamos puesto primero un texto de un párrafo donde el estudiante podía conocer brevemente de qué se trata el crowdfunding y después le hacemos una pregunta abierta. ¿Usted utilizaría alguna plataforma de crowdfunding a futuro para conseguir financiamiento para un proyecto? Y ahí aparecía la escala de Likert de 0 a 4 que les había mencionado antes. Y luego dejamos un espacio en blanco donde ellos mismos justificaban con sus propias palabras las razones por las cuales justifican su respuesta. Si ellos dijeron que sí, entonces ellos explicaban por qué sí, o si no, por qué no, o tal vez otra razón. Y nosotros, ¿qué hicimos? Agrupamos todas esas respuestas y las clasificamos en categorías. Hay estudiantes que hablaron más de una razón, hay otros estudiantes que hablaron solamente una. Y por lo tanto detectamos 3 clasificaciones de categorías. Detectamos que ellos indicaron argumentos a favor de usar crowdfunding, encontramos argumentos en contra de usar crowdfunding y también argumentos condicionales, es decir, si ellos ven el cumplimiento de alguna situación, ellos utilizarían crowdfunding, de lo contrario, no. Vemos que el 45% de los argumentos fueron a favor, el 39% aproximadamente en contra y el 16% fueron argumentos condicionales. Acá nosotros podemos ver una tabla con la mayoría de los argumentos a favor, los más repetidos. También los clasifiqué en subcategorías. No están todos porque la tabla sería más larga y por tiempo quiero enfocarme en los más importantes. ¿Cuáles fueron las principales razones a favor? 5 minutos. Ok. Las principales razones que ellos mencionaron eran que consideran que el crowdfunding es bueno y beneficioso para conseguir financiamiento. Pero acá vemos que este argumento es bastante superficial, no hay una mayor fundamentación y eso quiere indicar la falta de conocimiento que hay de crowdfunding en los jóvenes. También ellos indican que encuentran que entrega apoyo financiero a los proyectos, encuentran que es una idea innovadora y una buena oportunidad.
También destacan ellos que el crowdfunding permite tener contacto, porque hay personas que están interesadas en invertir y eso permite obviamente ampliar la red de contactos. Consideran que también es fácil y accesible, consideran también que es útil para financiar algunos problemas, para solucionar problemas, y también destacan el hecho de que crowdfunding es económico, más barato que otras alternativas de financiamiento. ¿Qué ocurre con los argumentos en contra? Acá está con la mayoría de ellos. El mayor argumento en contra es acerca de la percepción de riesgo. Ellos tienen obviamente ciertas reticencias y temores a utilizar crowdfunding porque creen que puede ser riesgoso desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista informático. También muchos dijeron que no están interesados en utilizar crowdfunding porque tal vez no tienen ninguna idea en mente. También ellos destacan la carencia de confianza, no hay confianza en las plataformas de crowdfunding. Y también ellos destacan que podría haber una ciberseguridad muy débil. O también otros jóvenes prefieren otros métodos de financiamiento. Acá están los argumentos condicionales. Hay solamente 3. Ellos indican que si ellos supieran más sobre crowdfunding o conocieran más sobre estas plataformas, podrían ellos utilizarlas. También ellos indican, si ellos perciben que hay mayor confianza y seguridad en las plataformas de crowdfunding, también las utilizarían con mayor razón. Y también está asociado a las circunstancias personales. 3 minutos. Es decir, si ellos tienen alguna idea de negocio en cierto momento, ellos ven que cumple esa condición y por lo tanto utilizarían la plataforma de crowdfunding. Y finalmente, para concluir, podemos darnos cuenta que existe muy poco conocimiento acerca de las plataformas de crowdfunding en Chile. Podemos ver que nuestro análisis cuantitativo indica que hay efectos positivos y significativos en la confianza en instituciones financieras y también en el conocimiento previo de crowdfunding. Y respecto a las limitaciones, que nos gustaría ampliar la muestra a mayor cantidad de personas y ampliarnos a otro segmento de población, no solamente los jóvenes, pero este es un punto de partida, y considerar otro tipo de información, otras percepciones e intenciones. Y para finalizar, destaco los desafíos que tenemos para regular crowdfunding. O sea, si hay una ley regulatoria de crowdfunding en Chile, eso generaría mayor confianza en la gente y podrían utilizarlas con mayor razón. Y también este estudio podría servir para las mismas empresas de crowdfunding respecto a cómo generar estrategias para captar a mayor cantidad de clientes potenciales. Esa sería mi presentación. Espero que les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Carlos, también por el respeto al tiempo. Muy amable. Pasaríamos ahora a nuestra tercera ponencia de la sesión, que lleva como título "La escuela nos prepara para administrar nuestro dinero". Una indagación sobre la educación financiera en escuelas secundarias de Córdoba, Argentina. A cargo, pues, también de colegas de la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Laura Susana Bravino, Silvina Lencisa, Jennifer Dayana Carneluti, Óscar Alcides Margaria. Adelante, por favor, colegas, si son tan amables. También cuentan con 20 minutos. ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Quería saber si me escuchan bien. Se escucha perfecto, Laura, gracias. Bien. Bueno, voy a compartir entonces. Sí, adelante. Y también me avisan si se ve la presentación. Sí, todavía no compartes, me parece. ¿No? No. A ver. ¿Allí está? Ahora estamos viendo. Bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, entonces estamos ok para iniciar. Bueno, sí, por favor. El objetivo del trabajo parte de una investigación que hacemos en un proyecto que tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba, referido a lo que es educación financiera en Argentina, avances, actores y desafíos. Nuestro propósito de investigación ha sido avanzar sobre cómo es la educación financiera en la escuela secundaria, en la escuela obligatoria,
nos concentramos básicamente en la provincia de Córdoba por cuestiones de querer organizar y tener acceso a la información, dado que a nivel nacional es mucho más amplio el análisis. Para eso trabajamos 3 enfoques. Por un lado, los marcos legales afines. Por otro lado, analizamos la propuesta curricular vigente y también algunos primeros resultados. Nos interesa saber qué lugar ocupa la educación financiera en el proyecto curricular vigente en lo que es la educación secundaria de la provincia de Córdoba. Si existen contenidos que están incluidos dentro del currículum escolar con relación a esta temática. Y también si hay alguna normativa que regule qué se debe enseñar en la escuela y que no, y de manera tal que permita formar ciudadanos que sean capaces de enfrentar y administrar sus ingresos y gastos. De esta manera, nuestro objetivo ha sido realizar un relevamiento y diagnóstico de cómo es la situación actual en cuanto a la formación en materia de educación financiera en la educación secundaria de la provincia de Córdoba. Como principal concepto, tenemos que recordar lo que nos establece el Banco de Desarrollo de América Latina en cuanto a qué es la educación financiera. La educación financiera nos permite facilitar el uso eficaz de los productos financieros, ayudando a las personas a desarrollar las habilidades para adquirir y seleccionar los productos que estén y que sean adecuados a sus necesidades. Y además, les permite ejercer derechos y responsabilidades como consumidores financieros. En cuanto a lo que hay con respecto a legislación en materia de educación financiera, tenemos un informe del Banco Central de la República Argentina del año 2019 que menciona dentro de ese informe una sanción de una ley que en realidad fue una ley ómnibus, una ley que trata sobre financiamiento productivo, que tiene muchos temas, y en uno de ellos, uno de esos artículos contempla la incorporación de los contenidos de educación financiera en los diseños curriculares del país. Por otro lado, se han desarrollado programas Aprendiendo a Ahorrar y Habilidades Financieras para la Vida, que han permitido articular todas las acciones del Banco Central con el Ministerio de Educación de la Nación. Una aclaración que es con respecto a esta ley de financiamiento productivo, es que esta ley en realidad abarca o está definida dentro de lo que es el ámbito del Ministerio de Economía y no del Ministerio de Educación. Continuando con el informe de inclusión del Banco Central, también se han desarrollado estrategias nacionales que proponen también acciones y objetivos estratégicos dentro de lo que es el periodo 2019-2023. También está el programa Habilidades Financieras para la Vida, que han desarrollado material didáctico relacionado con el área de educación financiera del Banco de la Nación Argentina. Con respecto a la Ley de Educación Nacional, en Argentina la ley establece dentro de sus artículos 30 y 30, inciso B, habilitar a los adolescentes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo, la continuación de los estudios, de manera tal de formar sujetos responsables que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar su entorno social, económico y cultural. Es decir, que está tratada la educación, pero de una manera muy general, o sea, no concreta, y no habla específicamente de educación financiera. Tampoco lo hace en su artículo 112, donde establece la promoción de propuestas de educación no formal, es decir, establece la posibilidad de vincular la educación no formal con la educación formal de las escuelas. En esta ley de financiamiento productivo que les mencionaba recién,
establece la obligación de elaborar una propuesta de inclusión financiera. Está contemplada dentro de lo que era en su momento el Ministerio de Finanzas, que hoy es el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación. Es decir, que el trabajo se está haciendo de manera no formal, por eso es la mención de este artículo 112, porque la educación financiera está avanzando en Argentina como una educación no formal, es decir, como una educación que no está dentro del currículum escolar. También tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos tenido un cambio de gobierno a partir del 2019-2020, por lo tanto, ese Plan Nacional de Educación Financiera que nació en el año 2019 y que tenía como objetivo mejorar las capacidades y conocimientos financieros de los individuos y empresas para acceder y usar los servicios financieros de forma responsable, tuvo ciertas adaptaciones y se convirtió en se le cambió básicamente el nombre y se trabaja ahora con una estrategia nacional de inclusión financiera del periodo 2020-2023 con objetivos como son incorporar contenidos de educación financiera en el currículum escolar y incentivar todo lo que es la planificación financiera, impulsar la transición en el uso de pagos digitales, fortalecer el ofrecimiento del crédito responsable, minimizar prácticas abusivas y desarrollar campañas de difusión de instrumentos financieros apropiados. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Que, como les comentaba recién, la educación financiera se está desarrollando a partir de lo que es los lineamientos establecidos por la Ley de Financiamiento Productivo, que tiene como órgano de aplicación el Ministerio de Economía. Por otro lado, la educación en Argentina, si bien nosotros tenemos una centralización en el Ministerio de Educación de la Nación, las provincias son quienes ejecutan y son las responsables de llevar adelante y de armar los currículos escolares. Es decir, existe un sistema federal, por lo tanto, las provincias pueden o no establecer o acordar determinados diseños curriculares de manera independiente. También existe lo que se llama el Consejo Federal de Educación, que contempla o está integrado por la totalidad de los ministros de educación de cada una de las provincias y el ministro de Educación de la Nación. Por lo tanto, trabajar con el currículum escolar, se debe trabajar con el currículum escolar de cada provincia, consensuarlo en el Consejo Federal de Educación y a partir de allí recién establecer los lineamientos a nivel nacional. Nosotros lo que hicimos en nuestra segunda etapa, después de analizar la legislación vigente, trabajamos con el currículum escolar vigente en la provincia de Córdoba concretamente. En la provincia existe en el nivel secundario un ciclo básico y luego un ciclo de especialización. Hay más de 10 especializaciones y en ninguna de las especializaciones se contemplan o se prevén espacios curriculares específicos para el desarrollo de la temática, ¿sí? Ahora bien, en una de las especializaciones que es la de con orientación en economía y administración, se hizo un análisis de la carga horaria, el porcentaje que representa la carga horaria en materias específicas y que pueden estar vinculadas con lo que es la educación financiera o con conocimientos o conceptos básicos para poder trabajar la educación financiera. Entonces, vemos que lo que son contenidos de matemática en lo que es el área de orientación, ¿sí? De economía y administración es el 11%, contabilidad un 25% y el resto de las asignaturas un 64%. También se analizó qué pasa con el porcentaje de carga horaria de matemática por un lado y de otra materia que se llama formación para la vida y el trabajo, que es una materia donde se trabaja o se elaboran contenidos relacionados con una posible salida laboral de los estudiantes cuando finalizan la escuela secundaria. Ahora bien, por otro lado, la contraparte es preguntarnos, ¿los profesores están preparados para enseñar contenidos de educación financiera? Entonces, para eso trabajamos también el currículum vigente del profesorado en economía. Y allí sabemos que el profesorado en su plan de estudios contempla materias de formación general que contienen un 27%,
materias referidas a la práctica docente y materias de formación específica, dentro de las cuales estarían economía, contabilidad, matemática financiera y materias incluso relacionadas con el derecho, porque no nos olvidemos que la educación financiera tiene contenidos transversales, es decir, que puede enseñarse desde las distintas asignaturas de formación específica. Es decir, que los docentes estarían preparados y tienen dentro de su currículum, de su plan de estudios, materias y contenidos relacionados con la temática. En porcentaje de carga horaria, por ejemplo, en matemática tienen un 66%, en economía financiera un 9%, en otros espacios donde se pueden encontrar contenidos un 18%. Con respecto a una experiencia que nosotros hicimos para poder analizar si los estudiantes cuando finalizan la escuela secundaria están en condiciones de conocer ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, o sea, cuestiones financieras básicas. Antes del año 2020 habíamos preparado una serie de encuestas que pensábamos trabajarlas en las mismas escuelas, ¿sí?, con alumnos del último año, pero ¿qué pasó? El cierre físico de las escuelas nos impidió realizar estas prácticas, por lo tanto tuvimos que hacerlo de manera virtual. Por eso es que en el año 2020 y 2021 pudimos hacer encuestas virtuales a 198 personas que tenían entre 18 y 25 años y ya habían finalizado la escuela secundaria. El 58% lo habían hecho en escuelas de gestión privada y el 42% en escuelas de gestión pública. Y también sacamos como una primera conclusión que entre un 25 y un 30% comete errores a la hora de realizar operaciones básicas referidas a porcentajes de descuento y análisis de alternativas de inversión en colocaciones dinerarias en entidades financieras. Acá les muestro rápidamente cuáles han sido las preguntas que se hacían. Eran preguntas de la vida cotidiana, donde tenían que seleccionar, por ejemplo, cuál era la alternativa que les correspondía, o sacar un porcentaje de ahorro o de descuento si compraban en una determinada cantidad. Hubo un 26% de los encuestados que respondió incorrectamente al menos una de estas preguntas que se hizo, y el 83% de esos alumnos corresponden a alumnos de la provincia de Córdoba. Otro desafío consistía en hacer una comparación entre dos opciones de compra de un producto que tenían la posibilidad de un descuento. Tenían que calcular ese descuento en pesos y en porcentajes y saber si la alternativa de pago en cuotas tenía o no intereses. Bueno, el 29% calculó mal los porcentajes de descuento, hubo un 14% que eligió mal la alternativa y el 88% considera que las cuotas en una financiación no tienen intereses. Y también se hizo otro desafío donde se pidió una compra de un supermercado con descuento que calculen el descuento y el precio contado, el precio que abonarían con el descuento si abonan con una determinada tarjeta. Hubo un 12% que calculó mal ese precio de descuento. Y por último se hizo un desafío donde tenían 4 opciones de inversión en plazos fijos con un mismo capital y un plazo, donde se les daba solamente la información de la tasa nominal y los intereses ganados. Tenían que ordenar en orden de mejor a peor el rendimiento o ganancia que obtendrían, y el 28% no ordenó correctamente los plazos fijos en función de la mejor alternativa. Así ustedes ven en ese gráfico para los 4 desafíos los porcentajes de errores que obtuvieron y cuánto corresponde a Córdoba, la ciudad capital, cuánto corresponde a Córdoba interior y cuántos pertenecían a otras provincias. Bueno, como conclusión, podemos decir que de estos resultados de esta investigación tenemos un panorama poco alentador con respecto a lo que es educación financiera en nuestra provincia, dado que en el nivel secundario, que corresponde a educación obligatoria, no están establecidos lineamientos relacionados con lo que es educación formal.
de acuerdo a lo que venimos trabajando, es importante vincular a los que son administradores de productos y servicios financieros, como son las entidades financieras y de créditos. ¿Por qué? Porque ellos ya se encuentran avanzando, como lo hemos mencionado recién, en lo que es el desarrollo de planes y programas específicos y ya están avanzando hacia las escuelas y hacia la formación de los estudiantes. Por lo tanto, resultaría sumamente importante que haya una articulación entre los educadores de las escuelas y también los expertos en todos estos productos financieros y de créditos de las que pertenecen a las entidades financieras, ¿sí? Y por último, también quería destacar un trabajo que se está realizando dentro de este programa de educación financiera por la Dirección Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social, que depende del Ministerio de Economía, donde también se están formando referentes en inclusión financiera, es decir, personas a las que ya se les está impartiendo determinados contenidos que en una primera etapa eran personas que pertenecían a las entidades financieras y de crédito, y luego se ha abierto en general también para incluir educadores, para que puedan tener contenidos básicos de materia de educación financiera y puedan transmitirlo a los estudiantes. Y bueno, y con esto finalizo la exposición. Les agradezco a todos por su tiempo y por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No hubo necesidad ni siquiera de dar avisos. Excelente manejo del tiempo. Muy amable. Pues muy bien, siguiendo las indicaciones, ahora pasaríamos a la participación de los comentaristas de cada una de las ponencias. Empezaríamos por el comentarista de la primera ponencia, el crowdlending como alternativa de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del Perú, a cargo precisamente de usted, Laura Susana Bravino. Le recuerdo que tiene entre 5 y 10 minutos ahora para que también pues tratemos de dejarlo en ello. Yo le avisaré también cuando se le vaya acabando este tiempo designado. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Parece que hago todo continuado. Así es. Así optimizamos tiempos. Adelante. Claro, bueno, muchas gracias. A ver. Les recuerdo en lo que ella se acaba de organizar a los participantes. Una vez más, hacemos todos los comentarios ahorita seguidos de las 3 ponencias y de allí podemos ir otra vez ahora en orden, pues dando respuesta a comentarios por parte de cada uno de los autores de las ponencias, ¿vale? Gracias. Adelante, doctora Laura. Sí, allí... Igualmente, si gusta y quiere hacerlo a viva voz sin compartir pantalla, puede hacerlo, como guste usted. Como sí, se me estaba complicando el tema porque no me daba la opción. Acá está. Adelante, como usted guste, libre. Sí, así creo que ya está. Listo. No sé si ahí se está viendo. Sí, ahí se ve. Sí, voy a aprovechar porque, bueno, preparé una pequeña presentación sobre el crowdlending como alternativa de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del Perú. No puse la universidad porque no había encontrado en la difusión, no había encontrado la universidad a la que pertenecían los autores del trabajo. No obstante, bueno, yo voy a hacer una especie de resumen de lo que leí del trabajo. Me pareció que es un trabajo muy interesante relacionado a que plantea como a modo de introducción, digamos, la importancia de las pequeñas y medianas empresas en general dentro de lo que es el desarrollo económico de un país debido a la generación de empleo, a su aporte al Producto Bruto Interno y las colaboraciones con los distintos métodos de producción a través del aprovechamiento tecnológico. ¿Cuál es el problema que tienen estas pequeñas y medianas empresas? Que se ven perjudicadas cuando tratan de resolver sus problemas de liquidez. ¿Qué alternativas tienen? El sistema financiero, que es un sistema que, si bien
permite la distribución de los recursos, evalúa la situación financiera de las personas y de las micro y pequeñas empresas, y también pueden acceder a lo que es el mercado financiero informal con una relación costo-rendimiento que no es la mejor, ¿sí? Los autores proponen el crowdlending como una alternativa al sistema financiero tradicional, al sistema bancario, que hace que estas empresas asuman menores costos y obtengan mejores beneficios y facilidades para acceder a algún crédito y puedan mejorar sus problemas básicos de liquidez. De esta manera van a poder empezar o continuar con sus proyectos innovadores. Se analizó cuál es la disposición que tienen estas empresas con respecto a la obtención del financiamiento a través del crowdlending. El crowdlending es una medida efectiva para la reactivación de la economía argentina y ¿por qué? Porque de otra manera, es decir, si nosotros vemos de acceder al sistema financiero, es un sistema que primero tiene un plazo más lento para otorgar los créditos, tiene mayores requisitos, mayores exigencias, y eso atrae aparejado que las empresas puedan, como son empresas que están o necesitan una liquidez en el inmediato, tengan problemas de desabastecimiento o que no puedan alcanzar a hacer frente a todos sus gastos. Se trabajó sobre 2 cuestionarios donde se ha tomado como muestra a estas empresas, a estas micro y pequeñas empresas de la región de Piura, y se pudo comprobar, de acuerdo a los resultados, que estas empresas estarían dispuestas a financiarse a través del crowdlending. ¿Cuáles serían las ventajas que obtendrían? Las tasas de interés y las comisiones que son menores o más bajas, tendrían acceso a un crédito de una manera más rápida y eficiente, también tienen acceso a una flexibilidad de condiciones en el momento de solicitar un préstamo, y también esta metodología aprovecha las ventajas tecnológicas que permite gestionar todo a través de una plataforma online. ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Es que muchos de ellos, de innovadores o trabajadores o dueños de estas empresas... 5 minutos, Laura, muy amable, para tener tiempo en los demás comentarios. Gracias. Bien, perfecto, bueno, gracias. Viendo la hora, como les decía, tenemos de 5 a 10 minutos. Si gustan, los vamos a cortar a tratar de hacer los 5 minutos para que podamos tener tiempo. Ya estamos 20 minutos para las 11. Si gustan, pues se pueden después poner en contacto aquí con la doctora Laura también para profundizar, o ahorita, si tenemos unos minutos al final, comentar algo. A continuación, los comentarios, por favor, de la segunda ponencia, que están a cargo de Luis Gerardo Gómez Jacinto, Leslie María Antoine, bueno, nuestro primer equipo de ponentes, ¿verdad? De la Universidad Peruana Nacional de Piura. Adelante. También 5 minutos, si pudiéramos concretar, doctor Luis, por favor. Sí, Javier va a hacer los comentarios respectivos. Adelante, Javier. Se está viciando, creo, ahí tu audio. Pon los audífonos. Muy buenos días. Nuevamente, agradecer a la profesora Laura por los comentarios hechos a nuestra exposición. Y continuando con este aspecto de los comentarios sobre el paper presentado por el compañero Carlos Delgado, además está decir que nos ha parecido un trabajo bastante interesante, porque efectivamente está muy relacionado con el trabajo que nosotros hemos realizado, ¿no? Debemos resaltar también que lo que manifiesta o lo que se puede concluir de su trabajo es que, al igual que en Perú, en Chile existe un potencial mercado para incurrir en este tema o en esta alternativa de financiamiento y de inversión también, pero también consideramos importante que se acompañe con una correcta difusión y una correcta capacitación a las personas, ¿no? En este caso, que se ha enfocado en los
los universitarios, perdimos tu audio otra vez. perdón, se me muteó. Ya, ahora otra vez. Ya. Al existir en Chile también el tema de la exclusión financiera, y es por eso que estamos relacionándola, no voy a hablar otra vez. Estamos relacionándola con estas preguntas que nos gustaría que se respondan, ¿verdad? En este caso, se ha hecho un enfoque global referido al crowdfunding, pero digamos, en la literatura que se puede encontrar, por lo general se hacen una serie de divisiones en distintas modalidades de crowdfunding. En ese sentido, para el caso específico de los universitarios chilenos, ¿a qué modalidad de crowdfunding considerarías que pueden acceder de una manera más fácil y más efectiva, ¿no? O también, ¿a qué modalidad de crowdfunding los propios estudiantes chilenos estarían dispuestos a usar? Por otra parte, respecto al tema de la confianza, o mejor dicho, de la falta de confianza en estas operaciones a través de Internet, si bien mencionaste en tu exposición que actualmente no existe oficialmente una ley que regule este sector, nos gustaría también que se nos informe si existen, digamos, si está la intención en el corto o mediano plazo de regular este tema, ¿no? Porque ya teniendo un respaldo legal, consideramos que la confianza de los usuarios va a incrementarse. Y finalmente, para terminar esta parte de los comentarios, quisiéramos que nos describas, según tu opinión y según los resultados que has recolectado, el tema de las plataformas de crowdfunding y las empresas del sistema financiero. Según tu criterio, ¿deberían verse, digamos, como una amenaza, o deberían de verse como un complemento, más bien? Al final de los comentarios ya damos oportunidad para una réplica o una respuesta de todos los participantes, Carlos. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Pasaríamos entonces ahora precisamente a los comentarios de la tercera ponencia, que van a cargo de Carlos Leandro Delgado. Adelante, Carlos. Sí, ya, muchas gracias. Bueno, en este caso voy a expresar mis comentarios de manera oral, y luego voy a entregar la presentación al correo de muy bien, Laura. Bueno, en primer lugar, me parece un tema muy interesante, y la felicito, Laura, por la iniciativa de preocuparse por la educación financiera de los estudiantes de secundaria. Y me gustaría explicarle la propia experiencia que he tenido en mi universidad. Resulta que en Chile existe la Comisión para el Mercado Financiero, y la institución desarrolló una iniciativa de crear el primer curso de educación financiera dirigido a estudiantes universitarios. Y ese curso comenzó en mi universidad el año 2017, y este año ha tenido su quinta versión, aún en pandemia. Y ese curso se realiza a estudiantes de ingeniería comercial, pero la comisión quiere extenderlo a otras carreras también. Entonces, sumo a eso porque tal vez sería muy interesante considerar la experiencia de esos cursos universitarios para los diseños curriculares. Me parece también muy preocupante el tema de que muchos estudiantes tienen problemas con matemática financiera, especialmente en calcular descuento, porcentaje, y no solamente creo que ocurre en Argentina, también en Chile y en otros países ha existido este problema. Entonces puedo ver que claro, también los programas de educación financiera como que se concentran solamente en la parte matemática, de matemática financiera, pero la educación financiera sabemos que es mucho más que eso. Abarca, por ejemplo, formación de hábitos de ahorro, de endeudamiento responsable, uso de tarjetas de crédito, incluirse en el sistema financiero. Desde otra perspectiva también pienso que es muy importante ahondar más allá en los contenidos de educación financiera, ver cuáles son las metodologías. Por ejemplo, cómo los profesores podrían capacitarse para poder, en este caso,
ver qué metodologías pueden usar los estudiantes. Y me refiero nuevamente al curso que se está haciendo estudiante universitario. Resulta que al finalizar ese curso de un semestre de educación financiera, los estudiantes tienen como evaluación una actividad para capacitar a un público objetivo en educación financiera, aportar un grano de arena a la comunidad. Y los estudiantes aún en pandemia han formado grupos de 4 o 5 alumnos y han hecho capacitaciones virtuales en un tema que ellos escojan. Puede ser ahorro, inversión. Ellos conversan con el público y ven sus necesidades, y esa experiencia obviamente les permite también interiorizar mejor los conocimientos. Muchas veces lo que se enseña es mejor que se retiene mejor. Creo que ese sería un aspecto fundamental. Y también hay estudios internacionales que indican que el segmento de jóvenes, tanto de secundaria como universitario, es muy importante porque ellos son los que transmiten al resto de los segmentos poblacionales el conocimiento. Por ejemplo, no está de más que un papá o una persona de tercera edad le pregunta a la persona más joven, ayúdame a utilizar la banca en línea, me cuesta utilizarla. Entonces los jóvenes pueden ser un canal por el cual otros segmentos pueden incluirse financieramente. Pienso que sería muy interesante también abordar ese tema en la investigación. Y bueno, y para finalizar, algunas sugerencias que pueden ser que si usted quiere obviamente publicar este trabajo como un estudio de caso en alguna revista científica o algún artículo de investigación, podría investigar qué es lo que se ha hecho en otros países respecto a modificaciones curriculares en cursos de educación financiera, ver el estado del arte a nivel desarrollado, América Latina, y eso podría tal vez entregar nuevas luces o lineamientos respecto al estado actual que tiene Córdoba. Eso podría ser bastante interesante. Y también, si bien uno siempre empieza a estudiar con datos de la ciudad donde uno vive por temas de conveniencia, ahí también sería bueno en el estudio justificar por qué se comienza por Córdoba, o sea, qué características tendría Córdoba que hacen valer la pena que comencemos a analizar los currículum, en este caso educacionales, para finanzas personales. Y bueno, esos serían los comentarios, y después en una presentación se los voy a hacer llegar a su correo. Muchas gracias, Carlos. Pues muy bien, nos quedan básicamente casi 5 minutos para cada una de las réplicas o comentarios pues de los autores de cada una de las ponencias. Aquí iniciaríamos con nuestros colegas de la Universidad Nacional de Piura, si tienen algún comentario sobre pues las observaciones realizadas por su comentarista. Bueno, sí, primero saludar a la profesora Laura Susana por sus comentarios hacia nuestro trabajo. Realmente nuestro trabajo es un trabajo, al igual que el de Carlos, explorativo, y que nos hemos focalizado por conveniencia, como lo dijo también, en un área geográfica donde nosotros estamos establecidos, que es en Piura, ¿no? Pero dada la realidad más o menos del Perú, ¿no? Y dado la importancia que tiene la región Piura en el contexto nacional en Perú, entonces esos datos se pueden generalizar, ¿no? Y por eso es que llegamos a la conclusión que el crowdfunding, el crowdlending es un potencial negocio, por decirlo de una manera, para quienes lo crean, lo quieran ofertar, y pues es un beneficio bastante grande para las MIPYME que lo quieran demandar, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, digamos, ese beneficio mutuo, ¿no? Podría generar una explotación, ¿no? Muy grande en este tipo de alternativas de financiamiento para las pymes. El problema, simplemente, yo quiero acotar algo para complementar, es el problema que vivimos en esto de las plataformas y del mundo digital en que nos movemos, es que en este momento hay dos tipos de personas, ¿no? Los nativos digitales, ¿no? Por ejemplo, los alumnos de la universidad que ha hecho Carlos, pues son nativos digitales, ¿no? Y el nativo digital normalmente ya nace con ciertas capacidades o sus capacidades para aprender estas nuevas tecnologías son mucho más rápidas. Y por otro lado estamos nosotros, los de la generación, que nosotros nos hemos visto forzados, ¿no? Es decir, nosotros somos migrantes digitales, ¿no? Nosotros hemos tenido que aprender, ¿no? Toda esta ola de tecnología, ¿no? Que se nos ha venido y con la pandemia se nos ha acelerado,
Y entonces ahí es donde se encuentran los micro y pequeños empresarios, ¿no? Los micro y pequeños empresarios que tienen una antigüedad, ¿no? En edad y en funcionamiento de negocios, pues también les cuesta. Y es por eso que en la encuesta que hacemos a los que no tienen experiencia en crowdlending, pues simple y llanamente dicen, oye, yo creo que esto puede ser lento, ¿no? Porque hay mucha desconfianza, ¿no? Hay mucha desconfianza en ello. Y entonces una de las razones es eso, ¿no? La desconfianza viene y el desconocimiento viene justamente porque a nosotros nos cuesta incorporarnos o subirnos a esta ola de la tecnología y de la industria 4.0. Y quizá esa sea una de las razones, y quizá también surja una nueva alternativa de investigación, ¿no? Para saber esto de los nativos digitales y los migrantes digitales, cómo es que esto está funcionando en el mundo, en los diferentes negocios y que estamos haciendo. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias a usted, doctor. Pasaríamos ahora precisamente a la réplica o algún comentario que quieran hacer sobre las observaciones realizadas a nuestra segunda ponencia, de los colegas de la Universidad de Concepción de Chile, si tienen algún comentario. Bueno, por mi parte me gustaría responder las preguntas que... 5 minutos solamente, por favor. Sí. Bueno, respecto a la modalidad de crowdfunding, es algo bien importante eso porque, bueno, si los jóvenes luego de egresar, como no tienen muchos ingresos, quizás ellos estén interesados en realizar un proyecto sin fines de lucro. En ese caso les interesaría podrían optar a una plataforma de crowdfunding de recompensa o de donación. Y si ya tuvieran un emprendimiento más sólido, podrían optar a crowdlending, pero no es sencillo porque las dos principales empresas de crowdlending en Chile, que una es Scumplo, que tengo entendido que está también en México, y también Rescapital, no seleccionan a cualquier empresa para crowdlending, tienen que cumplir con ciertas condiciones de tamaño y también tienen que facturar a empresas. Y por lo tanto, dependiendo de esas características, podrían optar por el momento un crowdlending. Respecto a la pregunta de la regulación de crowdfunding, es una larga historia porque el año 2019 la Comisión para el Mercado Financiero de Chile elaboró un white paper, que es una especie de documento en borrador donde se entregan lineamientos que necesitaría un potencial marco regulatorio de fintech para Chile, donde se especifica especialmente el crowdfunding. Pero solamente eran ideas en ese momento, pero todavía no estaba plasmado en ley. Pero ahora, este año, hace unas pocas semanas recién, por parte del Estado, se lanzó un proyecto de ley al Parlamento que tiene una propuesta de ley fintech. Entonces nosotros estamos en el mundo académico en Chile a la espera de qué va a ocurrir con ese proyecto de ley. Esperemos que se apruebe para que obviamente, como bien dijeron ustedes, haya mayor confianza. Es muy importante ese proyecto de ley. Y finalmente, respecto a la pregunta si las empresas de crowdfunding serían un complemento o competencia para el mercado financiero, por mi parte creo que deberían ser un complemento. O sea, los bancos son relevantes, esenciales en la economía, cumplen un rol necesario y las empresas de crowdfunding son diferentes, cumplen otro modelo de negocio. Por lo tanto, pienso que podrían perfectamente complementarse, ya que las empresas de crowdfunding van a segmentos donde los bancos, por ciertas razones, no están llegando. Y además, ¿por qué no muchos bancos también podrían abrazar los modelos de negocios fintech y también incorporar iniciativas que están asociadas al crowdfunding? Eso también podría ser bastante interesante. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Y por último, nuestros colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, si tuvieran algún comentario o algunas réplicas a las observaciones o comentarios realizados por su comentarista, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a Carlos Delgado por sus comentarios, por sus aportes. La verdad que son sumamente interesantes y muy valiosos. Y me parece muy importante y quisiera que, bueno, si más adelante puedes compartirme el curso de universitarios del que me comentaste. Y con respecto a, bueno, el análisis del estado del arte, bueno, en realidad nosotros nos circunscribimos en este trabajo, en este paper, lo referido a Córdoba, porque es donde estamos, porque es donde podemos acceder, digamos, por una cuestión de zona de confort,
No obstante, nuestro proyecto es más amplio y sí tenemos también análisis sobre qué se hace o qué se está haciendo en otros países, especialmente de América Latina y el Caribe. Pero me parece muy importante tu aporte de poder hacer alguna incorporación, digamos, para poder tener un trabajo un poco más completo y con un análisis comparativo. Así que te agradezco muchísimo tus comentarios. Eso no sé si, Rogelio, hay alguna otra. Muchas gracias, muy amable. Pues miren, como hemos respetado muy bien el tiempo, nos quedan 4 minutos justos, ¿verdad? Para que si alguien de la audiencia quisiera participar, hacer algún comentario, alguna observación, alguno de nuestros ponentes, este es el momento, por favor, puede hacerlo vía chat, o si quieren para optimizar el tiempo, incluso pueden activar un momento, ahora sí, su micrófono y su video e interactuar con nosotros. Son bienvenidos. Bueno, no tengo nada aquí por el chat y nadie parece que alce la mano ni se anime. Entonces, parece que sí. Bueno, felicitando aquí a todas las exposiciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces? ¿No? ¿Algún comentario adicional? Pues bueno, miren, agradezco mucho la participación de todos, sobre todo su respeto a los tiempos, muy profesional y haciendo una clepsidra griega casi, ¿verdad? Aquí todo terminando en tiempo y forma, para que nos dé tiempo a todos los participantes de pues movernos a la siguiente actividad, que si mal no recuerdo es un taller, creo que es el de Palisades Decision Tools, que será muy interesante. Entonces agradezco mucho a todos su participación. Felicidades por sus trabajos, han sido todos muy interesantes y pues bueno, que siga esta convivencia, discusión y realización pues de redes entre todos los participantes. Nos seguimos viendo por este evento y mucho gusto a todos los que acabo de conocer y encantado de ver nuevamente a todos los viejos amigos del IFC. Un abrazo desde México y seguimos por aquí. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Rogelio. Gracias, profesor Carlos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Mucho éxito.